Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén. Hermano, el mensaje de hoy será sentimiento de culpa, el engaño de Satanás. Leyamos la palabra de Dios que se encuentra en 1 Juan capítulo 3 versículo 20. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Amén, hermano. Alabado sea nuestro Dios por esta palabra tan bendita. Amados, en esta prédica voy a hablarles del sentimiento del pecado, pero no del sentimiento que surge, que nace del arrepentimiento que viene de Dios. Aquel arrepentimiento que nos genera sin sentimiento de culpa eterno, pero no los sentimientos tóxicos que viene del enemigo de nuestras almas. Le explico. Cuando nosotros nos arrepentimos por intermedio del Espíritu Santo de Dios, esto nos provoca un estado profundo de tristeza. Sentémonos culpables, confesamos nuestros errores y el Espíritu Santo nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no volvemos a hacer lo mismo. Lo verdadero arrepentimiento nos hace cambiar nuestra conducta, hermanos. Todo eso nos trae a nosotros madurez y el Espíritu de Dios tiene mayor libertad de hacer en nuestros corazones su trabajo. Pero hermanos, hay un sentimiento de arrepentimiento que solamente tiene los sentimientos de culpa y no una verdadera culpa. Tales sentimientos nos dan tristeza, angustia, falta de paz y noches de insomnio. Es la culpa que viene del enemigo de nuestras almas. Tales sentimientos nos traen pensamiento de que todo es culpa nuestra y que no podemos alcanzar el perdón de Dios. Y esta es la mentira del diablo, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia de nuestro Dios. Y en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, hermanos. Alabado sea nuestro Dios por esta palabra tan maravillosa. Nuestro Dios nos perdonará y nos limpiará de toda maldad, solamente si nosotros confesamos nuestros pecados. Hermanos, el sentimiento de culpa debe ser superado después de pedirnos perdón al Señor. Por lo tanto, las inseguridades, los miedos, las incertezas que el enemigo pone en nuestras mentes para nos confundir, hermano, es mentira. La palabra de Dios también nos muestra muchos sentimientos, emociones y actitudes que se interpone en nuestro camino y nos hacen la vida fea. Y una de esas emociones es la culpa tóxica. ¿Por qué, hermanos? Porque no viene de Dios y viene no con el propósito de hacernos bien, sino mal. El sentimiento de culpa que proviene de nuestro enemigo nos hace creer que no podremos vivir a la altura de las normas de Dios. Y esto genera un sentimiento de insatisfacción, derrota, vergüenza que nos aleja de la presencia de nuestro amado Padre. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir así, hermanos? Es el hecho de que después de la vergüenza viene la ira y entramos en un círculo vicioso y comenzamos a experimentar las etapas por las que atraviesa cualquier persona después de la pérdida de un ser querido por muerte. Ira, regateo, depresión. Pero la fase final, hermanos, esa aceptación de todo no llega porque nos bombardea el enemigo con ideas provenientes de él, sus mentiras, que nos hace acreditar que nosotros no tenemos valor ante nuestro Dios.
y volvemos a la fase negación, ira, regateo, depresión. ¿Entiende, hermanos? Un ciclo se hace siempre y nunca, hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nosotros colocaremos un punto final en esto. Y eso, hermano, es preocupante porque no podemos dejar que el enemigo de nuestras almas nos paralice, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque volvemos a tener todos nuestros pensamientos dirigidos a un ideal constante de negatividad una y otra vez, en lugar de impulsar a la persona hacia adelante. Estos pensamientos le impiden, hermanos, de aceptar cualquier consideración positiva sobre sí mismo o sobre nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué el diablo nos hace eso, hermanos? Para que nos quedemos atrapados en este ciclo que nos dejará estáticos y aún así generará mucha angustia y sufrimiento. Pronto seremos fácilmente derrotados. Las Escrituras nos dicen en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 5, incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra, hermanos. No podemos dejar que el diablo haga un nido en nuestra mente y mucho menos empolle sus huevos de serpiente en ella. Tenemos que pedirle al Señor nuestro Dios que nos dé su mente y lleve cautivo nuestro corazón a su palabra, como nos dice la Biblia en 1 Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Alabado sea nuestro Dios, hermanos. Esto es maravilloso. Nuestros cerebros, hermanos, tienen una gran capacidad de flexibilidad o plasticidad. Es decir, cuanto más nos involucramos en nuevos pensamientos y comportamientos, mayor es el poder de crear nuevas conexiones en el cerebro. Si llevamos nuestras mentes al conocimiento de nuestro Dios y lo que Dios dice sobre el verdadero arrepentimiento y las mentiras de Satanás para mantenernos cautivos de este sentimiento a fin de experimentarlos constantemente. Si nosotros hacemos eso, hermanos, venceremos a este enemigo. No debemos creer en sus mentiras y tratar de ser perfectos para obtener el perdón o el favor de Dios, porque eso sería imposible. Debemos aceptar el sacrificio de Jesús y reconocer que no somos perfectos. Además, hermanos, de conocer la palabra de Dios para renovar nuestra mente y llevarla cautiva a Dios, debemos saber que romper el ciclo de culpa preocupante que nos paraliza requiere voluntad para estar abierto. Además de la meditación bíblica, de nuevo requiere un ejercicio constante de autorreflexión y crítica de tales pensamientos negativos. No debemos aceptar que nuestra mente sea bombardeada con estos pensamientos y no criticarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque es justamente esto que nuestro enemigo desea que nosotros hagamos. Al hacer esto, comenzaremos, hermanos, a cambiar nuestros pensamientos y conductas ante situaciones. Al hacer lo que, pastora, al renovar nuestra mente según la palabra de nuestro Dios. Al hacer esto, comenzaremos a cambiar nuestros pensamientos y conductas ante situaciones de culpa. Venceremos el infierno y contribuiremos al desarrollo de nuestra inteligencia espiritual y emocional. Alabado sea nuestro Dios y Señor Jesucristo por esta palabra. Hermanos, necesitamos hacer un diálogo interno con nosotros usando la palabra de Dios y con el tiempo nos perdonamos de nuestros sentimientos y pensamientos y acciones, hacer como David, nuestro hermano David, hermanos, hablaba con su alma. Nosotros podemos constatar esta verdad, hermano, en el libro de Salmo,
capítulo 42, versículo 11. Porque estás tan abatida, alma mía, porque estás angustiada. En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mismo salvación y mi Dios. Amén, hermanos. Debemos hablar con nuestra alma. ¿Por qué está abatida? ¿Por qué estás creyendo en esas mentiras de nuestro enemigo, hermanos? Y solamente conseguiremos hacer esto si nosotros tenemos el hábito, la rutina de leermos la palabra de Dios y meditar en ella. Amén, hermanos. Podemos empezar a usar los versos que están aquí, los versos de la Biblia que están aquí en este mensaje. Recuerda siempre, hermanos, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Ciertamente Él cargó con nuestra enfermedad y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos heridos, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracia. A sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, el que, hermano Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Esta palabra se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 6, hermanos. Debemos hacer uso de la palabra de Dios para que fortalezca nuestra fe. Creerle en la palabra de Dios, hermanos, porque es ella que nos ayudará a vencer todos los datos inflamados del maligno. Sí, hermanos, todas las ideas de Satanás nosotros solo podemos rechazarlas si tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y para tanto necesitamos meditar en la Biblia. Amén, hermanos. Yo espero sinceramente que usted esté entendido este mensaje de ánimo que la pastora Kenny está dando para ustedes en este día, y que Dios te bendiga, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio un consuelo eterno y una buena esperanza, nos anime y nos fortalece el corazón para que tanto en palabra como en obra hagamos todo lo que sea bueno. Que Dios te bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Dios te bendiga.